Bien, señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Hoy abrimos, y bueno, y con puerta ancha, la semana con Vinicio Castillo Semán. Un gladiador de la política. Así es, el candidato a senador por la Fuerza del Pueblo y la Fuerza Nacional Progresista y varias otras organizaciones que sirven de plataforma al proyecto presidencial del doctor Leonel Fernández. Bueno, arrancamos el año también con él, que hacía un tiempecito que queríamos que estuviera por aquí. Hay muchas incógnitas, muchas interrogantes, muchas aprehensiones, muchas preocupaciones, muchísimas cosas. Muchos contenciosos en los tribunales, las instancias. Muchas chicanas, muchísimas cosas. Y bueno, vamos a pasar revista a todas esas cosas. Pero primero, y dándole la bienvenida formal a Vinicito al programa, yo quiero preguntarle por una opinión de una querida amiga, a veces un poquito ácida en sus comentarios, en sus consideraciones, pero es muy asertiva en muchas cosas. Altagracia Salazar, donde, muy amiga nuestra. Claro, donde ella dice que definitivamente el PLD, a menos que no sea mediante un fraude, es para afuera que va. Comencemos por ahí, para comenzar por el principio, no comenzar al revés. Muy buenas tardes, distinguidos amigos, Luis y Darío. Muy contento de abrir este año 2020 aquí, mi primer programa que voy de entrevista en este año 2020. Y qué bueno que sea con ustedes. Para mí un gran honor. Mira, el año empieza con un panorama bastante definido en cuanto a lo que va a ocurrir en mayo 17. Todas las encuestas que tenemos en la mano indican que el candidato oficialista Gonzalo Castillo, mejor conocido como el Penco, está en un tercer lugar. En algunas encuestas en 18%, otras en 21%, 22%. Luis Abinader está encabezando esas encuestas con un 40, 41%, y el doctor Leonel Fernández está rondando casi un 30% del electorado al día de hoy. Eso... O sea, Gonzalo está en un tercero. En tercer lugar. Eso habría dado lugar, dicen algunos comentarios ya puestos en las redes, a que alguno de los asesores, creo que su principal asesor se habría retirado, en función de que no acaba de despegar. Hay una crisis porque ellos tienen las encuestas, la encuesta de Bernardo Vega. El adefesio de Bernardo Vega. Que es un adefesio. Penn Stigwell. La Mark Penn Stigwell ahora tiene una significación especial para el gobierno. Que Bernardo Vega es un hombre que trabaja para grupos económicos. Y el hecho de que el propio Bernardo Vega desahucie políticamente al Penco ha sido un golpe muy duro para el gobierno. Porque esa encuesta, a pesar de que trae otras cosas por la greña, que trata de incluso incluir... Trata de endulzarlo, pero pone figuras ahí que ni siquiera participan en el proceso. Pero para los fines, diríamos, del alto empresariado, que cree en la de Bernardo Vega, porque tengo que decirlo, el gran empresariado nuestro cree en la de Bernardo Vega. A pesar del empate... Aunque yo no creo nada de lo que diga Bernardo Vega, pero es una realidad de que hay un sector, sobre todo de poder económico, que cree mucho en sus encuestas. O por lo menos lo usa. Yo diría así, lo usa en vez de que lo crea. El tema es que ese ha sido un sector aliado al gobierno hasta ahora, y el que está vinculado a un grupo económico muy importante para el cual trabaja el señor Bernardo Vega. Esa encuesta desahucia al candidato de Danilo Medina. Esa encuesta le da un 28% y lo descarta totalmente para una segunda vuelta con una diferencia de casi un 30%. En una segunda vuelta la más alta puntuación es de un 40%. Lo que te quiero decir es que en términos, eso le ha dado muy duro al gobierno,
porque ellos han logrado a pesar de que le la dio Galu no se publique. En la anterior, sin embargo, que apareció de que un 48-48, un empate, que realmente fue un condicionante, una forma de frisar. Pero es cierto eso de que han restringido la difusión de encuestas. Sí, evidentemente que ellos han presionado para que Galu no salga. Por eso es que esta encuesta de Vega le ha dado muy duro al gobierno en esos sectores, porque imagínate si tú estás proyectando que tú vas a ganar en primera vuelta con más de un 50% y lo que te sale es un 28%, en los grupos que te creen la encuesta, pues obviamente eso genera un derrumbe. La misma puntuación que le da a Leonel Fernández, que es al revés, Leonel está en segundo con el 28% y Gonzalo con un 19%. Pero aún tomando eso como cierto, que Leonel Fernández tuviera un 19% del electorado 60 días después de salir del PLD, representa igualmente no estando en el gobierno, un hito histórico. Claro. Es decir, estamos hablando de que Leonel tendría fuera del PLD, en números amañados de Bernardo Vega, en un caso un 20% del electorado, estamos hablando de 1,5 millones de votos. Pero llama la atención una pregunta que hacen en esa misma encuesta. A la pregunta de que si Leonel Fernández hizo bien yéndose del PLD, 55% dice que hizo bien. Porque y 37 de ellos son del mismo PLD. La realidad es que el penco está desahuciado. Y ellos esta semana trataron, sabiendo que está en un tercer lugar, de dar supuestos impactos. Pero el penco no está solo, detrás está Danilo que dijo yo voy a ganar. Pero con todo y Danilo, Danilo está aprobado que por más que Danilo lo ha apoyado, el penco sigue en tercer lugar. Entonces se ponen a inventar. Pero el liderazgo cogen un video del penco borracho en su proyecto de la Perla del Sur en Barahona, lo ponen con un trago en la mano a cantar con un grupo de contratistas de obras públicas. Y eso quien lo divulga es el equipo del penco. Es decir, eso no lo divulgó un contrario. Tratando de dar un impacto que fue un boomerang, porque las mediciones que se han hecho preliminares indican que, lejos de hacerle bien, le perjudicó. Después lo ponen... O sea, no se transmitió la imagen de un candidato alegre, confiado. No, un hombre con unos lentes oscuros, con un trago, bailando con un grupo de contratistas de obra pública. Pues, oye, y eso ha traído dificultades en el equipo de estrategia mercadológica del candidato. ¿Qué dice? Hay un grupo ahí que dice que no se puede inventar ni improvisar. Incluso dicen que ese video era viejo, de hace unos meses, que él ni siquiera era candidato. Eso fue lo que se llama una pancada de ahogado. Después lo ponen junto con Domingo Contreras y Rafael Paz, que están en tercer lugar también, a comer en una especie de dar una sensación de que es un hombre humilde, que come plátano como el pueblo, que come yuca, una cosa totalmente ficticia, que la gente se da cuenta que no es el Gonzalo Castillo de los jets, del jet set, de los helicópteros, del multimillonario, sino que se ve una burda manipulación publicitaria. Y lo último es el tema de los rolos, usando de mal gusto, usando a la mujer dominicana humilde, poniéndole unos rolos feísimos y poniéndolo atrás de él en una camioneta, en una jipeta. Ese es el último invento, la última pencada, vamos a decir, de un grupo que está desesperado. Mientras tanto, el doctor Leonel Fernández va en ascenso permanente. Y el doctor Fernández tiene una ventaja, que tiene un voto callado, porque Danilo ha infundido temor sobre todo en los PLDistas empleados públicos. Pero ¿temor en qué sentido? Vamos a ver si Rafael, ¿cómo es que se llama? Vázquez, el senador. Félix Vázquez, el senador. Senador de Monseñor Noel. Vamos a ver en qué consiste, a ver si eso coincide con Correcto. lo que dice el senador.
porque se acordó que el que no se integre sencillamente se va a cancelar y se va a poner una gente quiénes son, porque se acordó que el que no se integre sencillamente se va a cancelar y se va a poner una gente. La línea de Danilo, eso no es Félix Vázquez. El que no se integre. La línea de Danilo Medina, terminando su poder, que le quedan 115 días, es esa. El que no se integre está cancelado. ¿Qué pasa? No, y remacha a alguien del público, ya lo saben, es una pasa? advertencia. ¿Qué pasa? Hay muchos PLDistas que van a votar por Leonel, que lo saben y se quedan calladitos. Y cuando va un encuestador y le pregunta, ¿y por quién usted va a votar? Le dice PLD, pero son gente que tiene su decisión. Y su decisión es Leonel Fernández. Temo ha planteado... Leonel, déjame decirte, tiene una situación extraordinariamente positiva ahora mismo. Porque Leonel o es presidente, si llega a segundo lugar es presidente. A Leonel le basta... Y si llega en primero está mucho más. Si llega en primero, pero siendo objetivo, con una división del área del gobierno por un lado y el sector que se fue con Leonel, porque Luis tiene su nicho que es 40, 41, 42. Que se ha quedado ahí, por cierto, porque no ha aprovechado debidamente esa división. Ese es el techo de Luis en primera vuelta. El techo de Luis. En primera vuelta ese es el techo de Luis. Entonces Leonel tiene el tema de que o es presidente Leonel no tiene techo. O decide quién es presidente. Exacto. Es decir, Leonel tiene esa virtud. Contrario a Danilo, porque se dice, no, porque la gente de Danilo nunca van a votar por Leonel. Bueno, la cúpula no. Pero todo el problema de Leonel y de nuestra coalición en la que estamos nosotros, en lo presidencial, es llegar a un segundo lugar el día de las elecciones. Si nosotros consolidamos el segundo lugar, 30%, 31%, 29%, Leonel es presidente de la República. ¿Por qué? ¿Qué factores se van a dar a Porque el favor? penco, una vez descartado el penco, el juidero, los PLDistas van a unificarse atrás de su líder. No importa lo que Danilo... Que es el que le va a garantizar su empleo. No importa, y es que afectiva y emocionalmente es así. Claro. Porque el líder real de ese partido se llama Leonel Fernández. Lo que pasa es que el PLD fue secuestrado por una camarilla, una cúpula, los Montalvo, gente incluso que no son ni siquiera PLDistas, que secuestraron ese partido. Y evidentemente que en una segunda vuelta el PLD se volcaría unido a favor de Leonel Fernández. Aunque se llamara a votar, por ejemplo, la cúpula, a votar por Luis. ¿Por quién? ¿Por quién van a llamar? ¿Por Luis? Entonces, al revés, a Luis le cae el bajo a corrupción de este gobierno, de que Danilo llame a votar por Luis Abinader. Y lo que hace es, lejos de ayudarlo, lo que hace es que lo hunde. Pero ahí están porque en base a qué Danilo podría mandar a votar por Luis. Sí. En base a una impunidad del gobierno. No, y aunque mande a votar, su gente, la mayoría, la base, sabe por qué. Es que ya Danilo, señores, Danilo cada día que pasa pierde poder. Un Danilo perdido el 18 de mayo, con el penco descartado, es un cero a la izquierda, aquí en este país, políticamente. Si el penco queda en tercer lugar, que es como va a quedar, el 18 de mayo, las elecciones Leonel, Luis Abinader, el poder de Danilo se reduce a prácticamente nada, porque es un presidente que ya lo que le quedarían es días, prácticamente para salir del poder. Son 80, 70 días. Vamos a la pausa. Ahí lo que se produciría es un tsunami PLDista a favor de Leonel y una cúpula asustada que trataría de buscar cobijo con Luis Abinader y sería peor.
porque entonces Luis Abinader... Cobijo o llegar a algún tipo de acuerdo, de transacción. Pero ¿qué acuerdo puede llegar los funcionarios de este gobierno con Luis Abinader que no sea la impunidad? Claro. Eso es lo que hace que lo hunde. Le haría daño a Luis Abinader. Lo hunde. Lo hunde. Si el país huele que Luis pactó impunidad con este grupito de funcionarios, pierde 10 puntos. Entonces Danilo apostó mal a buscar un alfil, a buscar un candidato. El problema de Danilo y de su equipo, Luis, que todo el esquema de él se le derrumbó. Porque todo partía de que Leonel primero no se iba a ir del PLD. Danilo apostó a que Leonel no iba a tener el valor. La resistencia. El valor, porque ahí es que tú subestimas Ellos al otro. apostaron a eso. Ellos entendieron que Leonel no tenía los pantalones, vamos a decir, como en buen dominicano, para irse. Porque es una decisión dura. Apretada. 1, 2. Pero Juan Bosch lo hizo primero. 2, pero ellos entendían que no. Ellos entendían que Leonel era un pendejo. Vamos a hablar claro. Y que al final Leonel se iba a huir. Primero. Segundo, que Leonel en ningún escenario iba a ser candidato. Por eso tú lo ves en los gritos con las decisiones de los tribunales. La escaramuza, la chicana. Danilo le dijo al comité político y a la vicepresidencia, a todo el mundo, no se preocupen que Leonel no va a ser candidato. Eso, porque yo me voy a encargar de que no sea, no pueda ser candidato. Y ahora el único que está inscrito es el definido, el único. Entonces, que tenía cierta lógica el plan, porque si ellos hubieran logrado impedir a Leonel, entonces ellos represaban a todo el PLDismo atrás del penco, bajo el miedo de que si Luis ganaba le iban a quitar sus empleos. Entonces evidentemente podían nuclear. ¿Qué pasa? Que con Leonel en la competencia, en la boleta 3 y en las otras, con una coalición de 6 partidos, ellos no tienen ninguna posibilidad. Ellos están totalmente fuera del poder. Fuera del poder. Vamos a la pausa. Volvemos con Vinicio Castillo, nuestro invitado candidato a senador por el Distrito Nacional, por la fuerza. Que quiero que hablemos de eso, y que eso va muy bien. muchas otras fuerzas. A partir de ahora, del principio de febrero, iniciamos la campaña formalmente. Ahorita tú me vas a decir dónde está el fuerte de la fuerza, como yo es. decía en la columna del sábado. Vamos a la pausa. Me encantó la experiencia. Hasta yo, que hago todo digital, quedé impresionado con las mesas interactivas, los cajeros automáticos touch y hasta vi una charla de tendencias tecnológicas en un video wall súper moderno. Yo que no tengo tiempo nunca para resolver, me reuní con un oficial y un especialista que me llevaron a un salón privado con pantallas táctiles y me asesoraron para lograr mi meta. Esta es mi primera visita de muchas. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En las elecciones municipales del domingo 16 de febrero de 2020 votarás de forma manual o automatizada, dependiendo de la demarcación en la que te encuentres. Con el voto manual, el proceso será de la forma tradicional. Solo debes dirigirte a tu colegio electoral en horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde con tu cédula en mano. Presenta tu cédula al primer vocal, quien verificará tu identidad en el padrón, y luego el presidente del colegio te entregará la boleta electoral. Asegúrate que tu boleta esté firmada y sellada y que no tenga marcas, para que tu voto sea válido. Dirígete a la caseta de votación y marca el candidato a regidor, regidora o vocal, y automáticamente estarás votando por el alcalde, alcaldesa o director, directora de tu partido. Dobla tu boleta con la firma y el sello hacia afuera y deposítalo en la urna.
Luego firmas en el padrón, entintan tu dedo y te entregan tu cédula. Por último, debes salir de tu recinto para garantizar la fluidez del proceso. Para más información, visita elecciones2020.do. Gente, sumando esfuerzos buscando unidad. Conquistando la patria que llevas dentro, que nuestros sueños se hagan realidad. Fuerza de un pueblo unido, fuerza de un pueblo que sueña. Somos el pueblo que va adelante, somos la fuerza en todas partes. Promoviendo el progreso con él, avanzamos juntos con él. La fuerza del pueblo ha decidido el regreso de Leonel. Tú sabes que le quiero preguntar a Vinicio, que él dice que Danilo está tenso y nervioso, pero lo vi rozagante con Ignacio Ramonet, sigue la visita sorpresa, parecería un político relajado. ¿No? Bueno, porque él quiere dar la apariencia. En eso lo ha entrenado muy bien Joao Santana, en querer vender una imagen. Usted es un presidente que está terminando, y lo que le quedan efectivamente de aquí al 17 de mayo son 116 días. Y está terminando mal, muy mal, porque está terminando en un descrédito total de su gobierno. Y con un partido dividido e inhabilitado de por vida, que no puede volver a aspirar. ¿Cuál es el futuro de Danilo? Está jubilado políticamente. Jubilado políticamente. Jubilado y con un partido que le va a pedir cuenta, porque ese partido fuera del poder le va a pedir cuenta a Danilo. A propósito de esa jubilación, hay algunas versiones de que esa convocatoria extraordinaria pudieran volver otra vez a querer intentar. No, ellos están. ¿Ha oído versiones en esa? No, ellos están tratando de ver cómo abortan las elecciones de febrero. Se está jugando a abortar el comienzo. Ese fallo del TCA es para eso, para suspender la impresión de la boleta. Para crear una crisis. Crear una crisis que no hay tiempo. Y entonces en una crisis. ¿Quién se beneficia de una crisis? Él entiende que si se suspende por cualquier razón las elecciones de febrero, habría que hacer una reforma constitucional para unificarla con la de mayo y él colarse. Colar una habilitación. No voy a llegar tan lejos de que se esté tan loco para meter una reelección, porque él sabe que no hay condiciones. Pero una habilitación por lo menos. Que es lo que a él le preocupa, porque lo que está viendo es, yo me voy de aquí inhabilitado de por vida, con el penco perdido en tercer lugar y con un partido que va a pedir mi cabeza por todos los disparates que yo hice. Por haberlo dividido. No, que fue él que lo dividió. El baldón histórico de Danilo Mayor, esa división del PLD es su obra, por un fraude electoral. Hipólito le queda chiquito en eso de dividir a... Claro, por un fraude electoral. Porque ahí ese hecho histórico lo liquida para siempre. Ese otro tema, el fraude electoral que hubo definitivamente en la primaria de noviembre, de octubre. Decía otro peledeísta, el Domingo Páez, hay que citar mucho a los peledeístas ahora. Sí. Desde La Luz, que dice que el PLD lo que ha quedado es un cascarón vacío, hasta Domingo Páez, que dice que si no se arma la Junta de las protecciones del lugar, no se blinda la Junta, realmente no importa que el PRM saque un 70%, que el fraude iría, si no hay ese blindaje a la Junta. Mira, ¿Qué tanto el que sabe de política sabe que lo que pasó esta semana fue un golpe mortal para los planes de fraude de Danilo y Castaño. Fraude de Danilo y Castaño y la Junta, claro. Al presidente de la Junta también. Totalmente un peón de Danilo. Lamentablemente, no hay otra forma de llamarlo. Hasta el día de hoy, Julio César Castaño se ha comportado como un simple peón del Palacio Nacional. Eso está claro. Ahí hay un pleno, hay un órgano colegiado. Un comité de base. Hasta ahora ellos han sido un grupo de empleados del gobierno. Eso es la realidad. Y
tenían un chanchullito con Alhambra, una compañía española para que él había contratado grado a grado. No le hizo caso a la Pero a objeción. Alhambra se le salieron las pullas. ¿Qué pasa? Pasaron dos cosas. Alhambra admite El careo aquel. que con una foto de la cédula tú puedes activar el sistema del voto. Se vio ahí la compra de cédula y la Pero foto- ¿qué pasa? ¿Qué quería Castaño y el Palacio? Usar Alhambra, decir Para legitimar que para legitimar el fraude, el fraude del del 6 de día octubre y legitimar el uso del voto automatizado para el 16 de para febrero. implementarlo en febrero. ¿Qué pasa? Estados Unidos le da un toque por tercera. Estamos Que hablando. no estaba esperando. Porque, Yo le llamé a eso el Pompeo parte 2. porque ellos estaban dándole larga para que no hubiera tiempo a que IFES viniera a auditar el sistema. Y Estados Unidos le da el toque por tercera. Le ofrece y ya los hoy, recursos, ofrece no, los y ya recursos, hoy, y ya están aquí y ya están en la Junta. en la Junta. Entonces- Ofrecieron una rueda de prensa ahorita. Entonces, ¿qué pasa? Ya IFES, que no la paga Castaño, porque no es lo mismo La tú usa ahí. tener... ¿Quién es el investigado en la auditoría del voto automatizado? La Junta. Claro. No es lo mismo cuando el investigado paga al investigador que cuando... y además condiciona claro, ciertas porque cosas que salgan. el que te va a dar el bollete de $550,000, eso es españolito, que se lo van a ganar en un mes, es Castaño. Entonces él pone las condiciones. Ahora no. Así estaban puestas con la otra. Ahora IFES, pagada por el gobierno de los Estados Unidos, va a darle tranquilidad, evidentemente, al proceso a nivel. ¿Por qué? Porque van a recomendar una serie de medidas de seguridad para blindar que el Palacio no pueda repetir las trapacerías que hicieron. Y ese es un golpe en la yugular. Lo otro, Ese golpe, yo insisto en el especie de Pompeo parte 2. Exacto. Insisto en el término. Exacto. Es lo único que ellos tienen su forma de Sí. hacerlo. ¡Pum! Ellos no estaban esperando con eso. No, la embajadora es muy elegante. Entonces empezó también una campaña para la compra de cédulas. Castaño sabe que el plan de Danilo es la compra masiva de cédulas. Le arranca, para no enfrentarlo directamente, le arranca una campaña de concientización de Uchilora, de un grupo de comunicadores, cuando todo el mundo sabe cuál es el problema. El problema no es la campañita de que no venda tu voto. El problema es que hay un presidente que quiere gastar miles de millones comprando cédulas. Ese es el problema. Ni que tampoco yo creo que el problema esté en la compra de cédula, es en el asunto, en el fraude electrónico. No, es una combinación, porque Es una recuérdate Porque la cédula la utilizaron que ellos usaron esa compra masiva de cédulas sin precedentes en la madrugada. para hacer fraude. Para las dos cosas, para tumbarle voto a Leonel y para usar esa cédula también escaneada. Evidentemente que en la medida en que las expectativas del penco caen a nivel electoral, eso deprime a toda la maquinaria de poder del gobierno. Porque no hay perspectiva. Los mismos alcaldes de Danilo no quieren andar con el penco. Y es lógico. Que no. Claro, porque si tú estás en tu pueblo y te mandan un candidato presidencial que lo que tiene es un 28%, tú no quieres andar con él. Le hace daño. Claro, tú no quieres andar. Entonces, ¿qué es lo que le están diciendo los alcaldes? A Danilo y a José Ramón, manden los cuartos, pero dejen al penco allá. Nosotros hacemos el trabajo. Claro, dejen al penco allá. ¿Por qué? Porque el penco lo que tiene es un 20 y pico. Entonces el penco me puede hacer perder. Porque mucha gente que yo puedo hacer que vote por mí, si me ve con el penco, no va a votar por mí. Entonces, eso está pasando. Ellos ayer, por ejemplo, fracasaron en la circunscripción 3. ¿Cómo así? Hicieron una gran marcha que iban a hacer en los barrios populares, Rafael Paz, Domingo Contreras y el penco, y fue un fracaso lo de ayer. Por cierto, que quieren tumbar a Domingo Contreras, de que hay otro juego ahí en base a la... Hay un entente con Hipólito, para... ya Hipólito cobró adelante. Van a sacrificar a Domingo Contreras. Pero eso para puede, que se repita lo de aquella vez, lo de pero sacrificar a Roberto Salcedo. Pero eso puede ayudar mucho a Johnny Ventura. Claro. Porque Danilo no tiene ya el ascendiente
de mandar a votar por Carolina Mejía, la hija de Hipólito. Es decir, cuando esa orden baje a la base, que se va a bajar en los últimos días de la campaña. ¿Se va a bajar en los últimos días de la campaña? Sí, porque eso no lo ponga hacia ahora. ¿Carolina es buena candidata o es un invento? Bueno, desde el punto de vista del PRM es entendible porque ella es hija de Hipólito Mejía, claro, y es un líder fundamental de ese partido. Eso es una forma de integrar el partido. Si no hubiera lo otro que se entiende. Lo que sí es un cruce de marco con cacata es querer poner a los PLDistas a votar por la hija de Hipólito. Eso solamente cabe en la mente de un grupo de enajenados, de funcionarios que ya se hizo con David. Bueno, pero aún en el caso de David, en las circunstancias eran distintas. Danilo estaba en la reelección, estaba alta. David no era la hija de Hipólito. Es decir, porque David es un joven que no incluso había sido pugnaz nunca a nivel político. Nunca lo ha sido. Es decir, no se parece la coyuntura actual a la que favoreció a David en aquel momento. Tenía una situación de contrariedad Danilo con Roberto Salcedo. Darle un pellizco a Leonel por ahí, se quería en ese momento. Pero estas no son las condiciones. Cuando Danilo diga, voten por Carolina Mejía, muchos van a votar por Johnny Ventura. Porque no van a acatar esa orden. Esa es la realidad. Vamos a hacer la otra pausa, Vinicito. Entonces, bueno, estamos metiéndonos en política, no en pelota. Vamos a la pausa y volvemos con Vinicito. Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas, pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y te pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas. ¡Una maravilla! Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo. El mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo ese que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café. El aroma que inspira, el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora. El sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora como el mejor café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. La patria nos llama y eres parte importante de las elecciones 2020 de la República Dominicana. Orgullosos de ser dominicanos, siempre tenemos en alto nuestra identidad y amor por nuestra nacionalidad. Celebremos todos este evento, que es la fiesta por la democracia, reflejando transparencia, respeto, lealtad, deber y derecho al voto. Elecciones 2020. La patria nos llama. Junta Central Electoral. Qué bueno es encontrarse con tanta gente que te quiere. Y sé que con ellos volveremos. ¡Mi caballo mayor! Y volveremos para trabajar en las soluciones que necesita esta ciudad. Y tenemos las respuestas a los grandes problemas. Las tenemos. Vamos a transformar esta ciudad en esa en la que tú y yo y todos anhelamos vivir. Johnny Ventura, alcalde, Distrito Nacional.
¿Qué harías si te ganas $1.000.000? $1.000.000. Banreservas premia tus ahorros todas las semanas y te hace millonario. Por cada 500 pesos o su equivalente en dólares que incrementes en el balance promedio de tu cuenta de ahorros Banreservas, generas un boleto electrónico para ganar premios de 100,000 pesos semanales y un premio final de $1.000.000. Banreservas, el banco de los dominicanos. Bien, seguimos nuestra conversación esta tarde con el doctor Vinicio Castillo Semán, candidato a senador por el distrito, por la Fuerza del Pueblo, la Fuerza Nacional Progresista, y un grupo de organizaciones que soportan el proyecto presidencial del doctor Leonel Fernández. Ahora, Vinicio, que está el tema de las muchas escaramuzas, sigue todavía en pie. La última ha sido la instancia que se elevó ante el Tribunal Superior Administrativo, tratando de quitar al Partido Reformista del 3 para mandarlo para el 4, a pesar de que el Partido Reformista ya ha gastado unos recursos y un tiempo y unos esfuerzos promoviéndose como organización desde la posición número 3. Se tiene entendido que este tribunal o este juez que actuó, no se sabe a instancia de qué o de quién, no tiene la facultad para incidir sobre una decisión que es privativa de la Junta Central Electoral, que emitió una resolución y que no puede, por tanto, ese tribunal fijar la posición, el orden de... Realmente no lo hizo. El tribunal le rechazó al PRD la pretensión de cambiar el orden, de ponerle... No se metió en esa parte. No. Que es facultad de la Junta. No, pero suspendió. Y ahí es lo que entra en peligro las elecciones. Claro. Porque tú no puedes suspender la impresión cuando hay un plazo perentorio. Sí. ¿Entiendes? Por eso que yo veo la mano del gobierno detrás, tratando de crear una crisis, evidentemente. Ahí es que está la mano del gobierno detrás. No se supone que en última instancia eso sería atribución del Tribunal La Junta Superior es la que Electoral. No, porque la Junta es la facultada y la Junta tiene con atribuciones de la Constitución. Y tiene un recurso de reconsideración del PRD. Entonces lo que la Junta tiene que hacer es fallar el recurso de reconsideración, rechazar ese recurso de reconsideración y ratificar la decisión, pura y simple. Y mandar a imprimir la boleta. Ahora tienen que hacerlo hoy. Hoy o mañana, pero no dejar en un limbo la impresión de las boletas, que es lo que le ordenó el tribunal. Hoy mandó a imprimir el padrón. Sí, pero la boleta... Pero falta la boleta. Además, señores, es un acto terrorista. Un partido como Reformista. Que no afecta solo al Partido Reformista, afectaría a todos. Que tiene más de 2 meses haciendo campaña con el número 3. ¿Cómo tú puedes, faltando 20 y pico de días, decirle a ese partido que no, que ahora usted lleva el otro número? Eso es un acto de desestabilización del proceso. Y no es el PRD. Miguel Vargas le prestó eso al Palacio para que hicieran eso. Porque Danilo sabe que está perdido y que no tiene nada que celebrar el 16 de febrero. Porque los grandes triunfos del PLD el 16 de febrero no son de Danilo, son de Leonel. Santiago. ¿De quién es el triunfo de Santiago? De Leonel Fernández, Abel Martínez, Carlos Guzmán, Santo Domingo Norte. La capital la van a perder, la provincia la van a perder, la romana la van a perder. Pero ha habido otros triunfos políticos más significativos, Vinicio, frente a todas estas escaramuzas y chicanas, que ha sido la inscripción de la candidatura de Leonel Fernández, el cambio de nombre del partido. Todos lo han perdido. O sea, punto por punto ha ido Leonel Fernández. Todas las batallas judiciales la han perdido. Todas esas chicanas la han perdido. ¿Está definitivamente despejado el escenario para Leonel Fernández? ¿Él será candidato? Totalmente, eso no está en duda. Porque la decisión que favoreció a Leonel Fernández no fue apelada por nadie. Y ya se convirtió en definitiva. Eso es irrevocable. Aunque ya hay un beneficio, aun cuando fallara... Aun cuando fallara el Constitucional,
ya lo de Leonel es inamovible. Exacto. Y no va, y yo estoy plenamente seguro, porque confío en ese Tribunal Constitucional, que jamás se prestaría a una vagabundería de negar ese derecho constitucional. Ahí las posibilidades serían para una favorabilidad, si se produjere. Porque Si no, González Espinosa tiene un recurso sometido. Óyeme, aún en el caso hipotético de que pudiera venir una decisión del Tribunal Constitucional contraria, ya lo de Leonel está consolidado. Sí. Pero yo descarto lo de que el tribunal, porque el Tribunal Constitucional ha demostrado una seriedad a toda prueba y no se va a meter en una vagabundería como sería tratar de parar a Leonel Fernández por orden del Palacio. Eso para mí es absolutamente descartado. Para que nos vayamos a la pausa final, por cierto, hablando del Tribunal Constitucional, el próximo jueves, el presidente de ese órgano, el doctor Milton Ray Guevara, va a rendir cuenta, o el tribunal rendirá sus cuentas, el 8º aniversario. Va a tener lugar una misa a las 9 de la mañana en la Catedral Privada de América y después un acto solemne en la Suprema Corte de Justicia a las 11 de la mañana. De manera que, por nuestra parte, nuestra felicitación al tribunal y a todo su equipo por el trabajo institucional que han venido haciendo. No hay corte pendiente, Luis. Ya habíamos dado el último. No hay corte. Bueno, pues no cortamos nada. Si no hay que cortar, ¿para qué cortar? Quiero aprovechar el domingo 26, el día de Duarte. Sí. Y yo el miércoles voy a dar una rueda de prensa para anunciar Este miércoles para anunciar un acto que queremos promover en la Casa de Duarte y convocar a los dominicanos a ir a la Casa de Duarte. Voy a dar todos los detalles el próximo miércoles. Pero esto es un aniversario muy encuentra al país en una situación muy difícil con el tema de Haití. Sí, es muy delicada. Y yo creo que este es un tema que debe unirnos a todos. Claro. Aunque yo lo voy a hacer en mi condición de dirigente político y candidato a senador, no lo voy a hacer única y exclusivamente para quienes me siguen políticamente o los partidos aliados. Un acto patriótico. Sino un acto patriótico con las banderas dominicanas. Y yo creo que ese día tenemos que darnos cita y tenemos que dar una demostración de fervor patriótico y reafirmación duartiana ese día domingo 26. Una monjita que yo tengo, mi tía, me llamó de Estados Unidos muy indignada porque en un mensaje que pasaron, creo que fue en Univisión, veía la bandera dominicana sin el escudo. Él decía que iba a llamar. No, una barbaridad. Que iba a llamar. Incluso el gobierno. Ese es el mayor agravio que se le puede hacer a Juan Pablo Duarte. Que el gobierno debe central, este danilismo debe hacer el esfuerzo. Funesto. Debe hacer el esfuerzo. Ni eso ha respetado. Yo no recuerdo, en mi vida yo no recuerdo un precedente de que un gobierno o un grupo de farsantes se haya atrevido a tanto como falsificar la bandera dominicana. Hay que ser atrevido y fresco para eso. Vinicio, hay unos anuncios oficiales de la presidencia que, bueno, salen los colores, pero no y la Junta, la misma Junta y la misma presidencia, ellos le envuelven la bandera para que el escudo no salga. Entonces está la bandera, los son colores, un grupo de energúmenos y de fresco, por eso este país le va a pedir cuenta. Eso de la bandera va a ser uno de los factores que va a unificar más este país contra ellos. Es que son atrevidos y frescos. Bueno, Vinicio, sería interesante, antes de que el tiempo nos arrope y que nos metamos en la parte final de la candidatura a la senaduría, saber si tú eres contrincante, o si vas cómodos, cómo sería. Bueno, contrincante a Faride. Antes de eso, ver las posibilidades, los escenarios que pudieran darse de favorabilidad a Leonel con respecto a Luis Abinader. Diría uno que los dos candidatos que corren en este proceso, sí. Porque, qué sé yo, parecería que no son tres, que son dos. Leonel tiene una ventaja sobre Luis y sobre todos los candidatos, es su experiencia. La experiencia
en un momento de crisis económica internacional y sobre todo con lo que se va a recibir del gobierno. Pero la visión también, experiencia, visión. Sí, pero cuando acuérdate de del milagro económico de Leonel en el 2004, con la prima del dólar. Sí. Leonel recibió la prima al 53 por 1 y la llevó a 28. Cuando iba al 28, aguanten eso, que no siga bajando. El único ahora mismo que está en condiciones de recibir, de volver a valorizar el peso dominicano y de estabilizar esta nación, se llama Leonel Fernández. El factor confianza. Factor confianza. Porque Luis vendría con un grupo de funcionarios. De viejos aspirantes a gobernadores del Banco Central. No digo que no pueda crearlo en el futuro, pero eso está por verse. Tienen que aprender primero. Eso está por verse. Leonel no. Tendría que aprender. Leonel, todo el mundo sabe que es estabilidad. Leonel es estabilidad. Y yo creo que ese factor al final va a jugar un papel muy importante en favor de Leonel Fernández. Y el tema de hasta ahora, no incorporación de una serie de temas en la agenda nacional, el mismo tema haitiano, el tema del aborto, bueno, una serie de temas que yo no sé por qué le han estado dando, incluso el tema medioambiental, dándole un poco de lado, y Luis no lo ha enfrentado con la firmeza, qué sé yo, como que eso le ha hecho daño, entiendo yo. Bueno, mira, ese va a ser uno de los temas ejes fundamentales de la campaña nuestra. Y va a repercutir en la campaña presidencial también. El próximo día 29, la Iglesia Católica, el amigo Luis Rosario y la Pastoral Juvenil está convocando a un compromiso público firmado de los candidatos a legisladores contra el aborto, contra las 3 causales y contra el matrimonio de un mismo sexo. Ya lo dijo la iglesia evangélica, ya lo dijo el pastor que decía, no voten por candidatos que estén en contra de la vida. Ha sido convocada Farideh Raful, para que aclare Rafael su posición, Paz, para que aclare su posición, Farideh. Y a mí, y hasta ahora entiendo que el único que va a poder asumir ese compromiso, que es constitucional, que no es un tema religioso, porque hay gente que ha querido, es constitucional, porque el tema respecto a la vida. El único que lo van a subir es quién? Es nuestra candidatura. ¿Y los otros? No. Los otros no. ¿Y qué van a dar la cara? Porque Farideh representa la defensa del aborto en las 3 causales, representa la agenda LGTB y el matrimonio. Ella defiende cosas que yo respeto. Que cada quien, estamos en democracia. Pero ¿y esa no es la agenda de Danilo también? Y Rafael Paz tampoco puede ir a firmar contra Danilo porque Danilo es el autor y el propulsor de las 3 causales. Sí. Entonces, nuestra candidatura de nuestra coalición es la única que está, diríamos, sintonizada con esas demandas. Farideh tendrá que aclarar también el asunto de la lectura de la Biblia en las escuelas. Ella se ha manifestado en contra también. Nosotros la apoyamos, la ley que fue del PQDC. Y yo quiero, déjame decirte, reiterar, el tema con Farideh va a ser un tema de posiciones nacionales. Ella tiene su posición con respecto al aborto, sus 3 causales, yo tengo la contraria. Su posición y también su posicionamiento, porque también ella... Yo tengo el tema del muro, ella está en contra del muro. Yo me ofrecí para dar los primeros blogs. Ella está a favor en contra del fallo 168-13 de la nacionalidad. Yo estoy a favor. Es decir, aquí es muy sencillo. Dije que el muro debe ser virtual. Es muy sencillo. El que esté de acuerdo con esas posiciones, pues que vote por ella. El que esté de acuerdo con nuestras posiciones, pues que vote por nosotros y que gane el que la mayoría del pueblo dominicano entienda que las posiciones nuestras son las más importantes, lo que tienen que llevarse al Congreso. Por ejemplo, la labor de contrapeso desde el Congreso al presidente de turno. Todo el que me conoce sabe
que yo, si soy el candidato electo a senador del distrito, esa función de contrapeso desde el Senado, sea quien sea el presidente, se va a dar. ¿Por qué? Porque yo no soy un sellón omígrafo. Un sí, señor. Yo no soy un yes man. No, y el primero que lo sabe es Leonel. Sí, sí. Y si es Luis Abinader, también el presidente sabe que yo soy su amigo personal, pero mi labor en el Senado no va a estar, no es un sello omígrafo de nadie. Que por cierto, Vinicio, y eso mucha gente también lo va a tener en cuenta a la hora de votar. Eso es importante, tu independencia de criterio, tienes la cabeza propia para pensar. Pero me gusta el tema que se da ahora, y creo que el primer beneficio que recibe el país, la democracia, la institucionalidad, es un gobierno, un Congreso plural, claro, donde nadie diga mi Congreso, claro, mi Senado. Esa es una de las cosas, de los logros mayores que vamos a tener en esta contienda. Vamos aliados al PRM en 24 provincias, es decir, va a haber una distribución equitativa. Creo que vamos a ganar la mayoría. Creo que aquí, en la última encuesta que me entregaron, la diferencia con Faride es poca. Rafael o sea que tú le estás pisando los talones a Faride. Sí. La diferencia son 6 puntos. Y no hemos arrancado a hacer campaña porque todavía no están tirados a la calle. No. Rafael Paz está muy bajito. 16%, 17%. Debe aliarse contigo entonces. Porque en realidad los PLDistas no asimilan a Rafael Paz. Con los PLDistas, yo he hablado con muchos PLDistas amigos que me dicen, pero es que para nosotros, el que va a tener el despacho abierto para nosotros en el Senado eres tú. Porque a ti te conocemos de lucha de 30 años con nosotros. Tú dirigiste la campaña de José Tomás aquí cuando ganó la senaduría. Tú has estado con Leonel, tú has estado con Danilo. Rafael Paz es un muchacho que ellos no lo conocen, que el empresariado con Danilo logró que lo pusieran ahí, pero no tiene ningún vínculo afectivo ni emocional con la base PLDista. Al gobierno de Danilo llegaron mucha gente del empresariado, de sociedad civil. Se fueron muchos PLDistas de al lado, pero fíjate que Reinaldo publica una foto ayer en su cuenta de una foto Facebook, leyendo un libro. Leyendo un libro, Manual de la Resistencia, tranquilo ahí. Manual de la Resistencia. Ese es un mensaje. Es un mensaje subliminal. Subliminal. Porque no es lo mismo. Yo no voy a decir que está inducido por su esposa, pero bueno. Es que Reinaldo se lo dijo a Danilo. Gonzalo, es un invento de última hora. Y lo que Reinaldo le dijo a Danilo es lo que está viviendo el PLD hoy. ¿Cómo tú vas a poner de presidente de la República, de candidato, y de candidato a senador a dos advenedizos del PLD que no son políticos? Y todo lo contrario, gente que no tiene, en el caso del Penco, que no tiene la más mínima noción de lo que es un presidente de la República. Un aspecto final, planteando las cosas como están al día de hoy, estas escaramuzas y todas estas distracciones o troncos en el camino que le pusieron a Leonel, eso distrajo un poco de lo que pudiera haber sido el arranque para establecer o definir una mayoría como candidato en el proceso. ¿Qué cree que puede pasar? ¿A partir de cuándo y de cuáles circunstancias se produciría ese arranque, ese despegue de Leonel Fernández para definitivamente diferenciar las cosas? Bueno, la campaña nuestra realmente está frenada, la de Leonel y la nuestra, la congresional y la presidencial, porque legalmente arranca en febrero, el día 10 de febrero. Técnicamente nosotros no podemos hacer todavía una campaña abierta. Lo hemos estado concentrando en empujar a los candidatos municipales. En el caso mío aquí, a Johnny Ventura, y nosotros estamos pidiendo el voto 17. Johnny viene el jueves, por cierto, al programa. Que todos los candidatos municipales a nivel nacional, todo el que simpatice con la Fuerza Nacional Progresista, pues vote por el candidato de su preferencia, pero en la casilla 17 de la FNP, como una manera de ayudar a nuestro desarrollo, a nuestro fortalecimiento. Así es. Entonces el proyecto va bien. Muy bien, muy bien. Nosotros vamos... ¿Y quién se ciña la ñoña entonces? Yo creo que Leonel Fernández. Yo creo que Leonel Fernández va a quedar en un 30, 32, 33%.
Luis va a quedar en un 40, 38, 39 y el penco yo le calculo un 20, 21%. Esos números lo pueden escribir. Si es que no lo cambian antes, porque el comité político sabe ya que el penco no va a salir del tercer lugar. No hablamos del voto electrónico, esa es otra cosa. Bueno, el voto electrónico, lo que te digo, lo de IFES le da ciertas garantías. Sí quiero terminar pidiéndole a la Junta multiplicar la campaña de publicidad, porque la mayoría de la gente de educación no sabe cómo votar y sobre todo que es la primera vez que vamos a un certamen electoral separado, la municipal, con un voto preferencial de regidores. Sí. Complicado. El país nunca ha votado así. Entonces pueden haber muchos votos nulos si no se le explica a la gente que puede votar por un solo partido y que dentro de ese partido escoger un solo candidato a regidor. Es simple, pero si no se educa puede haber mucho problema. Bien, gracias a Vinicio Castillo que ha estado con nosotros. Gracias a ustedes. Candidato a senador por la fuerza, la otra fuerza y otras fuerzas más que van aliadas a la principal fuerza. Así es. Bien, gracias a él. Y vamos a repetir esta conversación, a reproducirla a las 11:30 de la noche por estos canales 22 y 52 de Teleimpacto. Y cualquiera de estos días cimarrones. Así es. No, la vamos a repetir creo que a las 8 de la noche hoy también. Hoy también sí, a las 8. Sí. Bueno, pues nos vamos, nos vemos.